calmado la bulla de la fiesta para vivir la verdadera fiesta, un encuentro con el Dios de la vida. En esa parte de intimidad, en esa parte del tú a tú, donde ya no hay más que solamente Él quedarnos para reconocer qué es lo que quieres tú de mí. El llamado de Francisco en su debido momento ha sido este: ¿qué quieres tú de mí? Y Jesús, y Dios quiere algo concreto de nosotros. Encontramos a Jonás. Dios necesitaba que Jonás vaya a Nínive y predique para que ese pueblo se convierta. ¿Qué hizo Jonás? No quiso ir, no es que, gracias Señor porque me has llamado y aquí estoy, tómame en cuenta. No quiso ir. Simplemente no voy y punto. La libertad para el llamado de Dios es lo que hace especial el amor. Para amar el amor es generoso. El amor no está calculando cuánto me sacrifico, cuánto hago, cuánto doy. Es que si yo doy esto, cuánto voy a recibir. Es que si yo pago esto, cuánto me van a dar. No, el amor es generoso, te entrego y punto. Imagínese Jesús viendo: si yo voy a morir por esto, saber qué beneficio voy a tener de esto. Simplemente es un amor que se estuvo ahí, con esos mismos brazos que nosotros vamos recordando así con amor. Unos brazos abiertos del divino niño para apapachar de nuevo en nuestro corazoncito y llenarnos de ilusión, calentar de nuevo nuestra frialdad. ¿Cuántas veces estamos al borde de muchos miedos? Como diría también, ¿cuántas veces San Francisco estaría con ganas de dejar ahí todo, de abandonarlo todo, de bajar la guardia, ver que no funciona una sola realidad cuando no puede ser compartida, y a veces se siente solo y no avanza? Es preferible no empezar, y eso es lo que estaba intentando Francisco en su momento, ya regresar, abandonarlo todo. ¿Cuántas realidades? Esa tentación de volver atrás empieza cuando tenía 23 años. Había cambiado de rumbo, pero aún le faltaba mucho por afianzarse en sus propósitos. Leía el Evangelio, reflexionaba, rezaba mucho en las iglesias, en los cerros, pero más que nada pedía a Dios que le dé fuerzas para seguir adelante, pues a menudo se veía tentado de volver atrás a una vida de facilidad que de ninguna manera le daría la felicidad. No necesitaba nada. Plata tenía papá y mamá, Pedro Bernardone y mamá Pica, tenía todo. Negocio simplemente era meterse al negocio de papá y mamá. La herencia estaba hecha. Lo único que necesitaba es una guapa guagua, se casaba, tenía niños y se comía la herencia de papá y mamá, y solucionado el problema. Le faltaba algo. De todos modos, seguía dando limosna. También compraba vasos, apoyaba a la iglesia que estaba sin recursos. Llegaba a dar sus vestidos, sus zapatos. Pero poco a poco comprendió que para ser digno de su dama pobreza, había que liberarse del todo apego de la riqueza. Había que despojarse de todo para vivir la verdadera libertad. Pero ¿tendría esta valentía? ¿Tendríamos esa valentía para emprender un camino? Es lo que le pasa a Jonás. Jonás quiere huir de Dios y se embarca. Quiere alejarse de esa mirada. Cuando Dios te ha topado el alma, no nos deja, porque el camino de felicidad es el que nos espera. Pero para tragar ese camino de felicidad hay que pasar hasta esa partecita de la contradicción. Para entender el bálsamo es necesario entender la parte de renuncia. No podemos hacer solamente mirar al cielo y que nos caiga el milagro. Eso era lo que le pasaba. Vamos a huir. Huyamos de Dios. Pero ahí vienen los problemas, y problemas más grandes todavía. Cuando vienen a sucumbir esa barca a la cual huía, como dice el texto, venían las olas cada vez más grandes, más encrespadas. La gente decía: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es nuestra solución? Es que el único extranjero que estaba ahí, el único extraño en la comitiva de esa barquita. ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando Jonás dice: por mi culpa está pasando esto. Yo soy el culpable de aquello. ¿Qué hacemos? Pues cójame, bóteme al mar. Por un lado, si le botamos, estamos asesinando. Y si no le botamos, vamos a morir todos. Qué difícil tomar decisiones. Frente a una decisión, créalo, wow. O frío o caliente, no tibio. Esa parte es difícil de asumir una responsabilidad.
Es el momento mismo cuando entiende las cosas que tiene que hacer. Francisco estaba consciente de que aún le quedaban otras victorias que ganar, porque la más importante es de quedar dueño de su propio terreno. Cuando estamos sujetos nada más en nuestra área de confort, no queremos zafar de ella. Por ejemplo, le quedaba que vencer una repugnancia extraordinaria a los leprosos, y la lepra vendría a ser una enfermedad contagiosa, y el que estaba leproso tenía que irse fuera de la ciudad a morir simplemente porque no había nadie en medicación, y cada leproso tenía que apoyarse el otro leproso para apoyarse un poquito más y sobrevivir, porque nadie quería estar con esa enfermedad. Cuando pasaba delante de sus hospitales, se apresuraba escondiendo la cara, tapándose la boca, la nariz, pues esos desgraciados eran horribles a la vista y despedían de sus llagas un olor insoportable. Francisco comprendió que era allí mismo donde Dios le esperaba, para afianzar su voluntad y dominar su repulsión. Un día, mientras cabalgaba por el campo, se encontró con un leproso que se podía reconocer por su vestimenta especial y por el ruido de su campanilla, destinada a prevenir a los transeúntes que se protegieran del posible contagio. Vestido ropa roída, sonando una campana, y si no tenía campana tenían que estar gritando: soy leproso, para que las personas que estaban sanas se alejaran y no puedan ser contagiados. Francisco tuvo ganas de pasar rápidamente, pero ayudado por la gracia del cielo y con un gran esfuerzo, asustado también, se acercó a este pobre infeliz, y después de haber sacado de su bolsa una moneda, se la puso en la mano, infectada por la gangrena. Además, con un beso inesperado que iba a decidir todo su futuro, se agachó y, dominándose a sí mismo, besó los dedos llagados y llenos de pus. De repente se sintió invadido por una grande dulzura, como una oleada de paz que le llenó todo entero y que estrechó aún más su intimidad con Dios. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué tenemos que irnos venciendo? A nuestro genio, a nuestras actitudes, a nuestra vida. Es más fácil mirar esta actitud a la cual Jonás tenía que ser lanzado al agua. Automáticamente alguien. ¿Y por qué? Porque Dios tenía previsto ahí lo de la ballena y de tanta cosa que después vendrá, después de irle a vomitarle ahí en las costas de Nínive. Dios necesita de nuestras manos, Dios necesita de nuestra sonrisa, Dios necesita de nuestro testimonio para empujar a los demás. Es la misma mirada de Francisco. Nos ha tocado un santo pobre. No es un santo de esos ricos, especiales, no, es un santo pobre que con su pobreza quiere enseñarnos a nosotros a valorar las cosas que tenemos y a darle gracias por los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Es un santo que, despojado de todo, va a vivir esta misma experiencia y quiere vivir ese mismo empeño. Se viste de una ropa roída y va ahí a sentarse en las escaleras de la entrada de esos lugares especiales a pedir limosna, y cuando termina todo recibe esa limosna y le entrega a otro limosnero su limosna, para vivir lo que eso le costó: el desprecio, la lástima, la inclemencia del tiempo por un algo que le necesitaba para comer. ¿Cuántas veces estamos limosnando? Pero no dinero. Una caricia, un perdón, una sonrisa. A veces nos quedamos con el corazón herido. Necesitamos, limosnando un poco, ese encuentro, esa sanación. Cuando nos vamos encontrando la necesidad de poner un poquito más allá de nuestra disponibilidad. Será luego, continuaremos con la liturgia, cuando vamos encontrando con este libro de Jonás. ¿Qué hace Jonás ahí en las riberas de Nínive? ¿Y cuál es el resultado de esa grande obra que Dios quería hacer con ese hombre en especial? Esa mirada de amor cuando se acerca el letrado en el Evangelio, el maestro de la ley, se encuentra una persona que sabía, el doctor de la ley la sabía al derecho y al revés, le molesta a Jesús para ponerlo a prueba, para hacerle quedar mal frente a los demás. Le voy a hacer una pregunta como para quedarse mal. En eso viene a preguntar: ¿qué has leído en la ley? Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es lo que cada uno buscamos.
¿Qué es lo que debo hacer para encontrar esa paz, para encontrar esa alegría, para encontrar un sentido a la vida? Y de ahí le pregunta, ¿qué has leído en la ley? ¿Sabes qué has leído en la ley? Y comienza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ahí estaba ya el enunciado. Pero el problema es, había que lavarse las manos, ¿no? Es que está bien, sí, pero ¿y quién es mi prójimo? Y le pone un ejemplo. Ahí le pone dos realidades: el sacerdote y el levita, dos religiosos que tenían que ir a cumplir las normas que para eso estaban. No podían quedarse a topar a un herido porque quedaban en impureza, todas las leyes del Levítico, y si alguien estaba en impureza no podía realizar los actos religiosos previstos para el momento. Entonces prefirieron a dar de lado e irse. Y el encuentro y el ejemplo es insidioso, porque no solamente no es alguien judío de los que están ahí, es un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se podían ver, y es un samaritano quien se detiene. Esta es la mirada del prójimo. Primero hay que detenernos, bajarnos de nuestra seguridad, curarle, acercarse, toparlo. Le curó. A la medida que pudo, le curó. Se desorganizó sus planes. No estaba con los planes de él para encontrarse en el camino con alguien que le habían asaltado, le habían robado. No, simplemente iba con su realidad. Pero ahí estaba. Se detiene, baja de su cabalgadura, le regala su tiempo, le cura. Después de que le cura, le sube en su cabalgadura, se desorganiza su vida. Él tiene que ir a pie, mientras el que está maltratado en su cabalgadura va, le llega al lugar donde le van a curar, se queda toda la noche curándole, le deja una ayuda, una plata para que los demás le continúen, y al regreso viene a ver qué ha pasado. Ese es el prójimo, no solamente el que queda mirando. No, ahí viene el problema. Y Francisco tendría que encontrar aquello. Entre 1211 y 1212 Francisco realizó muchos viajes predicando por toda Italia. Sin embargo, le hubiera gustado quedarse rezando en la soledad, pero sabía que su vocación era anunciar a Jesús el Salvador. Cuando volvió a Asís, el pueblo gritaba: ¡He aquí el santo! Pero a Francisco no le gustaba y decía: caramba, todavía tengo tiempo para hacer tonterías. Se consideraba gran pecador y quería que todos lo vieran como tal, como pecador y penitente. En una ocasión en que estuvo muy enfermo, le hicieron comer pollo, pero una vez sanado, obligó a un hermano a llevárselo por las calles con una cuerda al cuello y gritando: vengan a ver a este comilón, a este miserable que come pollo. Y ustedes no lo sabían. Y como en esta acción era un lugar de hacerlo despreciar, hacía que se admirara más su humildad, llamó a otro hermano y le dijo: tú me vas a insultar, me vas a tratar de servidor inútil, de bueno para nada. Así por lo menos escucharé la verdad sobre mi persona. No buscaba beneficios, quería simplemente ser el pobre de Asís. Cuando miró que él no lleven nada en el Evangelio, no lleven nada, ni otras sandalias, se retiró las sandalias, y por eso es el descalzo de Asís, en unas calles difíciles, en unas calles incómodas. Francisco predica a los pajaritos. Me encanta esta historia de vida, porque siempre cuando miramos a San Francisco encontramos unos mirlos que se encuentran alrededor. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo cuando esté aquí. Va a tomar unas fotos con las palomas, para que, dice el Padre Amado, predica a las palomas de la iglesia de Natabuela, porque tengo también igualito un montón de esos mirlos. En esta prédica entre prédica y prédica, Francisco se retiraba en la soledad para orar, pero el demonio lo perseguía con tentaciones. Estaba desesperado y se veía condenado, y tenía deseos de abandonar todo y casarse. De esta última tentación se liberó un día haciendo 7 personajes de nieve. Mira, decía a sí mismo: esta gorda es tu esposa, y aquí tus 2 hijos, tus 2 hijas y tu empleada. ¿No ves?
Tú nada tienes para alimentarlos. Van a morirse de frío. Entonces alégrate de tener que vivir solo y solo para Dios. Fue durante una de estas misiones, nos relata Las Florecillas, que Francisco predicó a los pajaritos. Se había reunido a la orilla del camino y Francisco les dijo: hermanitos míos, es precioso alabar a Dios, que les dio la libertad, su hermoso vestido y su lindo trinar, los granitos y el agua que les alimenta, y los árboles para sus nidos. Con sus trinos y sus cantos, todos los pajaritos aprobaron alegremente esta prédica improvisada e inspirada. Francisco ambicionaba llevar la palabra de Dios no solamente a Italia, sino al mundo entero, pero esperaba que los hermanos fueran más numerosos. Un día, durante uno de sus tantos viajes, tuvo que hacer callar a las golondrinas que gorjeaban tan fuerte que nada se podía escuchar. Con mucha naturalidad, Francisco se dirigió a estos pajaritos. Espero que terminen, hermanitas, les dijo. Y las golondrinas se callaron. Yo digo lo mismo con las palomas, y a mí si no me hacen caso. Este hecho y muchos otros revelan la fraternidad que Francisco tenía con los animales. Veía en la naturaleza una expresión de Dios y tenía un respeto extraordinario por todo lo que es vida. ¿No dice acaso el libro de la sabiduría: tú tienes lástima de todos, porque todas las cosas son tuyas, Señor, que amas la vida? Qué distante esta actitud a la que albergas, que desprecian aquellos la creación, obra de tus manos. Muere a los 44, 45 años. Enfermo. Además de los estigmas que vendría a ser antes que un orgullo, vendría a ser una mortificación a llevarlo. 5 llagas abiertas, 5 llagas sangrantes, temperaturas altísimas, la sangre que iban cada vez más saliendo por cada una de esas, desde los estigmas, la poca alimentación que tenía. Además, fue quedándose ciego, la ceguera. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos a Dios por alguna cosa que va sucediendo? ¿Cuántas veces nos sentimos incómodos cuando las cosas no nos salen bien? Yo reclamaba el día domingo, justo el día de fiesta, ese parlante no funcionó, yo no sé por qué. A la tarde ya funcionó. No digo que el diablo es puerco, también me quiere quitar la paz. Esas cosas que van saliendo a su manera, tiene que salir a las cosas de Dios. ¿Por qué Dios permite? Porque a veces tenemos que nosotros ser mejores y llevar una enfermedad con ese silencio, y el cargar en su espalda tremendo dolor, solamente porque Él mismo lo había pedido, que Dios le regalase un poquito para sentir lo que Jesús sintió el momento de la redención. Le dio sus llagas. Que esta humildad de Francisco nos ayude a cada uno a valorarnos a nosotros, a valorar a los demás, a valorar la vida, a respetar la vida, darnos cuenta de que es lo que el mundo hoy, más que nunca, necesita de San Francisco para dar sentido a las cosas que estamos viviendo. Vamos a continuar con la Santa Misa.